Les cuento que el evento de Uruguay fue hermosísimo, fue un momento muy expansivo, fue completamente diferente al evento de Buenos Aires. Se preguntarán por qué, y es porque los seres eran completamente diferentes. Cada evento que se hace o cada encuentro es de acuerdo al grupo que se reúne, porque ese grupo decide reunirse inconscientemente de esa forma. Y en el intercambio suceden cosas completamente diferentes por ese mismo motivo. En el evento de Buenos Aires hubo una clase de vibración vocal y en el de Uruguay existió una clase de Tai Chi que conectó a los seres con su cuerpo biológico. Después de eso, pasaron... El domingo estuvo muy interesante también porque el domingo me llevó mucho a mi origen también, cuando empecé con mi tambor y todo lo que implicaba eso. Estuvo muy interesante también el intercambio y existió todo un movimiento muy hermoso. Cuando surge la posibilidad de ir a Uruguay, yo sabía que iba a Uruguay a encontrarme con unos seres maravillosos, pero tenía muy en claro que a la vuelta tenía que pasar por un lugar determinado. Y ese lugar se llama Aurora. Fui a Aurora y fui a una gruta del que conocen como el Padre Pío. Realmente fui guiada, no sé por qué fue así, pero tenía que ser de esa manera. Y les puedo asegurar, exacto, después me entero que fue el origen de toda la apertura en la década del 70, ahí me dicen, me hacen de machete, en el 76 empezó todo ese movimiento de diferentes lugares en Argentina y en el mundo, pero acá en Argentina y Uruguay empezó en 1976 en Aurora. Terminado el evento de Uruguay, el día lunes emprendemos el viaje para Aurora. Iba con una amiga, con Karina Bisuti, y el viaje fue rarísimo. O sea, yo manejé de Argentina a Uruguay y realmente no lo sentí tan raro como lo fue de Montevideo a Aurora. La sensación fue entrar como en un túnel del tiempo. No puedo explicarlo muy bien con palabras realmente, porque no esta humana está limitada por ser humana solamente, pero realmente fue muy movilizante. Era como que el tiempo no pasaba. O sea, yo iba a una velocidad que tendría que haber llegado muchísimo más rápido de lo que llegué, y la sensación era que el tiempo iba mucho más lento. Los paisajes eran permanentemente mirar para un lado y decir esto está el lugar, y lugares que no tienen nada que ver con Uruguay. O sea, fue muy extraño. Yo empecé como a ordenar ideas y Cari me decía, me estoy durmiendo, y yo decía, bueno, dormí, no me voy a dormir. Entonces una cosa así como muy energética. Cuando llegamos al lugar, estábamos llegando al lugar, una hora antes más o menos, se larga una lluvia fuertísima, que me movía, tenía que sostener muy bien el volante del auto porque movía el auto el viento que había.
y yo solamente escuchaba que me decía, tranquila, tranquila, están bien. Esto es como una limpieza simbólica para que ustedes entiendan. Ok, decía yo, sigamos. El viaje siguió. Cuando estábamos llegando a Aurora, empiezo a ver como unas nubes rarísimas en el cielo y me quedo como media en eso y me dice, y que veníamos hablando de nada que ver. Imagínense dos amigas que salen un viaje las dos juntas después de no sé cuántos años que se lo tenían pendiente, o sea, hablábamos de cualquier cosa menos de espiritualidad. Había bastante conciencia, pero bueno. Y en ese momento que veo las nubes, me llaman muchísimo la atención porque parecían un dibujo en el cielo. Y le digo a mi amiga, mira esas nubes. Me dice, sí, son re lindas. Y ella siguió con su relato. Y yo escucho, como escuché el tranquila, escucho que me dicen, es un regalo para ustedes que están llegando. Y yo dije, ok, está bien, gracias. Empecé a sentir esa gratitud permanentemente. El viaje avanzó y cuando faltaban más o menos 10-15 minutos para llegar al lugar, automáticamente, voy a prender la luz porque se está poniendo oscurito el comedor. Ahí está. Cuando estamos llegando al lugar, mi amiga me dice, amiga, esto no es joda. ¿Vos ves ahí? Bueno, acabo de ver algo muy raro. Y yo, bueno, tranquila, respirá, porque realmente no... Era su percepción y era lo que ella tenía que ver para lo que ella había ido a ese lugar. Entonces, pasan 5 minutos y nos aparece el cartel que decía que habíamos llegado. Y esa visión que ella había tenido había sido justo en el lugar donde teníamos que dirigirnos con el auto. Cuando recién ahí ella ve eso, toma conciencia del lugar a donde estábamos llegando. Exacto. Ella veía todas las naves en el cielo. Y era donde yo había visto todas las nubes y donde estaban todas las nubes que eran ese mensaje de regalo hacia nosotras. Bien. Llegamos al lugar, nos acomodamos, fuimos al hospedaje y llegamos tarde. Era de noche, había llovido un montón ahí también y yo le digo, bueno, vamos a ir a la gruta. Y me dice, es de noche. Y yo le digo, no me importa, vamos igual. Y me dice, no, es de noche, tenemos que ir ahora. Me dice, pero amiga, vos nunca fuiste, no me importa, tenemos que ir ahora. Entonces fuimos. Averiguamos más o menos cómo estaba el camino y fuimos. Cuando estábamos llegando al lugar, vemos que el camino, bueno, yo en realidad vi que el camino no era tan peligroso, pero Cari estaba bastante asustada por lo que había visto y por lo que estaba sintiendo. Entonces, llegamos al espacio, a ese campo, y obviamente la estancia estaba cerrada, así que la gruta sí estaba abierta, así que nos metimos derecho en la gruta y nos entramos en el campo ese. Ese campo a la noche no está señalizado, es para la gente que vaya de día. De noche no se ve nada, no se ve nada y está todo oscura porque no hay luces, es un campo, no hay nada. Entonces bueno, empezamos a entrar. Y nos empezamos a encontrar con unos postes que estaban clavados y diferentes frases muy lindas, pero que nos servían de referencia para hacer el camino. O sea, como no podíamos leerlas porque estaba tan oscuro, nos metimos por ahí. No se veía nada, solamente nos podíamos alumbrar con la linterna del celular, así que nos metimos.
Y empezamos a caminar y ella me decía, ¿podemos volver? No, ya falta poco, ya falta poco. No estaba diciendo la verdad, porque en realidad no sabía dónde íbamos. Entonces yo le decía que para mí ya llegábamos y ella estaba asustada porque se quería pegar la vuelta. Entonces, bueno, llegamos a donde estaba la gruta. No había nadie en el lugar, porque había llovido y la gente no había ido. O sea, si nosotras no íbamos en ese momento, iba a estar lleno de gente, porque siempre está lleno de gente, porque la gente va y se queda la noche ahí esperando ver cosas. Como había llovido a la tarde, ese día no había nadie. No había luces, no había autos, no había nadie. Estábamos solamente nosotras en un campo donde no había nada. Bueno, llegamos a la gruta y yo quería ver. Entonces nos metimos, ella se quedó un poco más arriba, alumbrando un poco. Y nada, yo me quedé simplemente ahí. Y lo que sentí en ese lugar y en ese momento empezó a hacer una vibración muy fuerte que subía por los pies y que me atravesaba completamente todo el cuerpo. Cuando... me engañó, dice. Sí, pero bueno, si eso no lo hacía, ya no llegaba. Empiezo a sentir toda esa vibración en el cuerpo y yo simplemente me quedé y yo estaba tranquila, respirando ahí. Y bueno, nada, tranqui. Y ella estaba literal cagadísima en las patas porque realmente no se veía nada y había muchísimo viento. Muchísimo viento. O sea, está la gruta y hay como 1,5 metros más o menos que desciende, que no se ve porque está todo oscura. Entonces vamos a ver si son 5 metros o es 1 metro o es medio metro o hay ramas, piedras, no sabes. En ese lugar, ¿dónde me fui a parar? En el borde. Porque quería ver. Y ella desde arriba me decía que suba. Bueno, ya está, amiga, ya está, es momento de volver. La cosa es que empezamos a escuchar un ruido rarísimo, porque no era ruido a viento, no era ruido a animales, no sé qué era, pero era una vibración y un ruido rarísimo que sucedía en el lugar. Entonces ahí la miré y la vi demasiado asustada y le dije, bueno, volvamos. Volvemos al lugar y Cari en ese momento Cari tiene un pensamiento sobre el lugar. Tiene un pensamiento sobre el lugar porque era una construcción humana. Y cuando estábamos volviendo, ella ya estaba más tranquila. Vamos y nos acomodamos con el auto frente a donde está la estancia y nos quedamos ahí un rato como en reflexión. Mientras nos tomábamos unos mates, yo hice un pequeño agradecimiento en palabras y nos quedamos como 15 minutos por ahí, tranquilas. Ya más tranquilas porque habíamos vuelto, pero se sentían cosas raras, se sentía como presencia, se sentía a la vista, se veía diferente, se veía que había algo, que los ojos físicos no lo entienden, no lo pueden ver bien, se siente. Y ahí ella me dice que escucha 2 frases, si querés Cari las escribís y yo las leo. Pero una creo que fue, nada construido por el hombre es en vano. Y la otra creo que era, atrás del miedo están los nuevos inicios. Si no me equivoco, algo así era. Cuando me cuenta esas 2 frases que ella escucha que le susurran, la primera tenía que ver con que ella había juzgado el espacio de la gruta diciendo, otra construcción humana. Y recibe esa devolución. Bueno, nada, después de estar un rato ahí, ya nada construido por el hombre es en vano, era una. Bueno, y la otra, ahora cuando la escriban, la leo. Estuvimos un rato más y nos fuimos ya para atravesar fronteras hay que superar miedos. Bien. Y fueron hermosas y perfectas ambas frases.
Después de eso nos fuimos a comer algo y de los nervios que habíamos pasado, porque en realidad ella había pasado un poco más, pero bueno, yo estaba ahí sintiéndola bien, como que para conectar con ellos tenía que superar mis miedos, perfecto. Y nos agarra un ataque de risa terrible porque era de una descarga de toda la adrenalina que habíamos sentido. Y nos fuimos a dormir, mi cuerpo empezó a reaccionar, mi periodo se adelantó en ese mismo momento, cuando había sido una semana atrás que había terminado, mi periodo se adelantó, empecé a sentir mucha más vibración en las piernas y toda la noche dormí pensando en que Cari podía llegar a despertarse o le podía pasar algo y dormí toda la noche pensando en ella. Al otro día nos levantamos y me dice, bueno, estaría bueno volver. Y dije, ok, volvamos, porque queríamos ver de día el lugar donde habíamos estado a la noche. Y bueno, fuimos a la gruta ya volviendo para Argentina, o sea, como en el camino de vuelta, volvemos a pasar por ahí. Y nos encontramos con el lugar donde habíamos estado, que obviamente era mucho menos dramático de lo que... mucho menos dramático de lo que habíamos experimentado. Llegamos a la gruta y para mí fue impresionante, porque fue como completar en mí un proceso de cierre. Esa era la frase que me decía, todo el tiempo me decía, estás cerrando una etapa y empezando otra. Y me empieza a brotar la misma emoción, me empezó a atravesar la misma emoción en el cuerpo, que no es una emoción de llanto, de dolor, sino es como de... es algo que excede al físico. Es una expansión física inmensa. Y el humano no lo puede poner en palabras, porque te atraviesa. En ese momento solamente mi cuerpo lloraba. Era llorar y llorar y llorar y llorar, y yo lo sentía como gracias, gracias, gracias. Solamente era gratitud, era gracias, era inclinarme ante eso. No puedo decir lo que experimenté más de la forma que lo estoy haciendo. Cuando tenía la cara inundada de lágrimas, me dice al oído, lava tu rostro con tus propias lágrimas. O sea, algo así fue la frase. Y yo dije, wow, es un montón. Es un montón. Realmente era un montón. Para mi ser era un montón. Lavé mi rostro con mis lágrimas y solo me incliné ante eso más grande que no sé qué es, pero no importa. Y no tiene que ver con adorar a nadie, sino tiene que ver con una conexión profunda con mi ser. Sí, Cari lo presenció, porque realmente no podía más que arrodillarme y dar las gracias. Que fue lo único que había podido ver de ese viaje, que iba a arrodillarme en ese lugar. Cuando terminamos, que hicimos, las dos estuvimos en un momento ahí de introspección muy profundo, decidimos volver y pasamos por el mismo lugar, y de ahí nos fuimos a ver otra vez la estancia y nos dimos cuenta que todo lo que habíamos visto a la noche no tenía comparación con lo que veíamos de día. A la noche parecía
algo diferente, era otro lugar. Bien, salimos de ahí, volvemos, y cuando salimos de toda esa zona, le digo a Cari, digo, ¿te das cuenta? Le digo que ahora el tiempo se normalizó, estamos yendo, como que se siente el movimiento de la velocidad y el movimiento del auto y de todo y el tiempo. Sí, me dice, o sea, cosas así que voy a decir, no hay que explicar mucho, no hay que entrar en explicación en eso. Así que bueno, nada, ese mismo día llegué a casa, llegamos, yo vengo a casa y cuando llego acá, hace más o menos un par de meses atrás, empecé a recibir imágenes, lugares así donde tenía que ir. No sé muy bien por qué, realmente, pero todo es tan guiado que solamente aparece el ser que que me lleva a ese lugar o que me acompaña a ese lugar o que me invita a ese lugar. No, no es algo que lo esté planeando. Sí, identifico el lugar, pero el resto sucede solo. Cuando llego a casa, automáticamente busco en internet y el próximo lugar a ir es un lugar que está en Mendoza, que creo que se llama Isidris, que lo tuve que buscar porque yo no sabía que existía, entre otros lugares que están en el camino. A partir de la semana que viene, más o menos el fin de semana, este fin de semana empiezo el recorrido hasta allá. Y nada, me pareció interesante compartírselos. Yo sé que todo nuestro planeta es sagrado, es hermoso, es perfecto, que no necesitamos ir a ningún lado para ser nosotros. No sé el motivo por el cual estoy siendo guiada a estos lugares, de verdad. Pero... Gracias, Lorenzo. Pero es así. No lo puedo manejar ya.